Hola, soy Azul Judith Baños Velasco, docente en formación de la Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez. Este video es una memoria reflexiva sobre 2 experiencias literarias que realicé durante mi estancia en escuelas primarias. En ambas, la literatura infantil fue el punto de partida para generar ambientes donde la lectura se convivió como un espacio de imaginación, expresión, escucha y creación. En una escuela trabajé con alumnos de 4º año, el cuento clásico de los 3 cerditos, y presenté un fanzine diseñado especialmente para introducirlos a la literatura infantil. En otra jornada, con estudiantes de 3er año, leímos juntos El patito feo, explorando los sentidos y conflictos que plantea el cuento. Estas prácticas las apoyé en los aportes teóricos de Teresa Colomer, Graciela Montes, Anthony y el enfoque de las salas de lectura. Todos ellos coinciden en una idea fundamental, en la cual leer literatura no es un ejercicio de memorización ni una estrategia mecánica de comprensión. Leer literatura es abrir preguntas, ofrecer mundos posibles, escuchar otras voces y sobre todo encontrar la propia, en donde yo, como mediador lector, tenía que implementar para los niños el gusto por la literatura. En primer lugar, me gustaría compartirles un poco sobre el marco conceptual que orientó mis decisiones didácticas. Como un ejemplo, Teresa Colomer, una de las referentes más importantes en la didáctica de la literatura, plantea que leer literatura es una práctica social y cultural que involucran al lector en la construcción de actividades de sentido. Ella afirmó que en el intercambio de interpretaciones, en el juego de hipótesis, donde se genera el aprendizaje literario más profundo. Yo decidí no pedir a mis alumnos la moraleja o el resumen correcto, sino más bien abrir espacios para conversar, imaginar y cuestionar. Por su parte, Graciela Montes, autora promotora de la lectura, nos afirma que los textos literarios tienen un poder especial, donde permiten al niño decir algo sobre sí mismos a través de la historia que escuchan o leen. Montes sostiene que lo más importante no es que dice el cuento, sino que le permite decir al lector. Esta idea fue esencial al trabajar El patito feo, porque muchos niños se reconocieron en sus emociones. El cuento se volvió como un espejo para ellos. Me inspiré en la propuesta igual de las salas de lectura, que entiende la lectura como un acto de encuentro. Leer no como obligación escolar, sino como un gesto de comunicación y afecto. En ambas experiencias busqué crear espacios donde la lectura fuera una oportunidad para escuchar y ser escuchados. Al iniciar, me presenté en un salón de 4º año, justamente donde estaba realizando mis prácticas educativas, en el cual ya estaba teniendo, digamos que, vínculo con los alumnos, y me fue un poquito más fácil poderles implementar la literatura. Inicié especialmente con el fanzine, el cual se titulaba Características de la literatura. En este pequeño folleto, diseñado con ilustraciones, textos breves, donde explicaba qué es la literatura infantil, las características que debe de tener y algunos cuentos que les podrían interesar. Quería que los alumnos comprendieran que los cuentos no están para enseñar una lección, sino para abrir preguntas junto con la imaginación y dialogar sobre las emociones. Pues leímos Los 3 cerditos. Aunque el cuento era conocido, propuse una lectura en voz alta, con pausas, donde los alumnos pudieran intervenir en distintos momentos. Les hice preguntas como ¿qué les gustó del cerdito? ¿O qué casa les gustó más? La conversación se tornó interesante. Algunos decían que el lobo tenía hambre y por eso no actuaba así. Otros pensaron que los cerditos debían trabajar juntos desde el inicio. Algunos se preguntaron si la historia hubiera sido diferente si el lobo no apareciera. Este tipo de lectura dialogada, inspirada en Colomer, me permitió que el cuento se volviera un texto abierto. Después les propuse que hicieran un cambio de final, en donde ellos pudieran plasmar su imaginación, crear diferentes
finales de cuento. Incluso ellos dibujaron donde el lobo se volvía bueno, incluso también donde el lobo lo mataban los 3 cerditos, en donde las casas eran de mejor material. Bueno, aquí la literatura no fue solo un texto a comprender, sino un punto de partida para crear, dialogar y transformar sus conocimientos de los niños sobre lo que es un cuento. Pues en mi segunda intervención como mediador lector fue en otra escuela donde me tocó en tercer año junto a una compañera en la cual nos dividimos el trabajo. Ella eligió presentar un fanzine y yo decidí presentar el cuento. Para trabajar yo elegí el cuento del patito feo, un relato que a simple vista parece hablar de la transformación física, pero en realidad nos conecta con temas profundos como la exclusión, la identidad y el autoestima. Siento que este tema podría ser interesante para ellos, ya que en el grado que se encuentran y en el que se van a encontrar pueden existir cambios diferentes, dado que cada escuela vive contextos diferentes. Antes de leer el cuento les hice preguntas como si conocían el cuento. La mayoría de los alumnos sí conocía el cuento. Después les hice preguntas sobre si alguna vez se habían sentido diferentes. Las respuestas fueron muy sinceras y conmovedoras de ellos. Algunos mencionaron que no los escogían para jugar, otros hablaban de burlas por su ropa o por cómo hablaban. Al iniciar el cuento, les presenté un poco sobre un patito feo. Después, en medio de la lectura, les iba haciendo preguntas como cómo el patito es rechazado por su familia. Les preguntaba cómo se encontraba el patito, cómo lo veían, de qué color era el patito. En sus caritas se notaba la emoción de cómo les presentaba el cuento, de la inquietud que tenían sobre el patito. Al finalizar, aunque hice el mismo procedimiento que hice en mi otra primaria, que fue el cambio de final, en esta los alumnos plasmaron mucho cómo querían incluir al patito, cómo querían que su familia lo apoyara, lo amara. Desde este punto, la literatura actué como mediadora de lectora de las emociones, como señala Graciela Montes. Los cuentos permiten al niño decir lo que muchas veces no se puede decir directamente. Y como plantea Anthony, nos enfrentamos a conflictos que no tienen una única solución. Esta experiencia dejó huella en donde los niños no solo recordaran el cuento, sino que lo sintieran. En lectura siento que la lectura en voz alta fue fundamental. Como recomiendan las salas de lectura, leer en voz alta no solo es una técnica, sino una forma de dar vida a las palabras, de vincularnos desde el ritmo y la escucha. Un desafío importante fue romper con las expectativas de que hay una sola interpretación correcta. Muchos niños al principio decían, esto no está bien, lo hizo mal. Poco a poco, con apoyo, comprendieron que la literatura les permite pensar distintos sin equivocarse. Otro reto fue el tiempo. A veces el ritmo de la escuela obliga a cerrar actividades rápido, pero la literatura necesita pausas, espera, silencio, repetición. Aprendí que menos actividades, pero más profundas, son más significativas. La experiencia se vincula con el perfil de egreso del docente que busca diseñar ambientes exclusivos, afectivos y significativa. Yo como futura maestra quiero ser una mediadora lectora que no solo enseña a leer, sino que acompañe a los estudiantes a describir qué pueden decir con lo que leen. En donde la literatura no es solo un adorno, es una herramienta poderosa para pensar, imaginar, cuestionar y sanar. Que yo como docente me llevo el compromiso de seguir leyendo, creando y mediando desde el respeto y la escucha, porque como dice una frase del programa de salas de lectura, cuando leemos con otros, también nos estamos leyendo a nosotros mismos. Compartirles mi experiencia no solo es una forma de mostrar lo que hice, sino también una invitación. Sí, una invitación a imaginar otras formas de acercarse a la literatura en el aula.
Tal vez un camino puede inspirar al de ustedes, tal vez una idea, una pregunta o una emoción que viví en esta jornada puede ayudarles a mirar la lectura desde otra perspectiva. Porque como docente en formación necesitamos aprender unos de otros y porque la literatura se vuelve más poderosa cuando se comparte. Al final de este video les dejo las lecturas en las cuales yo me basé para poder ser un mediador lector y poder impartir la literatura infantil.